Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28. Días de trabajo y de prueba. El polvo milenario de Anatolia se levanta bajo los pies de un hombre cuyo mensaje es más explosivo que cualquier pólvora. Su voz resuena en las bulliciosas calles de Éfeso, una ciudad que se yergue como un coloso de piedra y superstición, donde el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo, proyecta su sombra imponente sobre cada rincón. Pero algo está cambiando. Una verdad inaudita, susurrada primero, luego proclamada con audacia, comienza a quebrar el silencio opresor de los ídolos. La paz superficial se desgarra, revelando la furia contenida de un imperio de creencias y dinero. Un levantamiento se gesta en las sombras, una tormenta que amenaza con devorar al mensajero, y con él, la chispa de esperanza que ha encendido. ¿Podrá una voz, armada solo con fe, resistir el estruendo de una turba enfurecida? Éfeso no era solo una ciudad, era un cruce de caminos del mundo, un crisol de culturas y cultos, un centro neurálgico para el comercio y, lamentablemente, para la idolatría desenfrenada. Su puerto rebosaba de barcos de todas las latitudes, y sus templos, sobre todo el majestuoso Artemision, atraían a peregrinos y comerciantes de todas partes del Imperio Romano. Aquí, en este epicentro de devoción pagana y riqueza material, el apóstol Pablo ancló su misión con una determinación inquebrantable. Durante más de 2 años, su predicación transformó vidas, penetrando en el tejido social, con la fuerza de un torrente impetuoso. Los hechizos y los dioses mudos perdían su dominio, y las personas encontraban en Jesús una libertad y un propósito que jamás habían imaginado. Pero esta transformación no llegó sin un costo. El Evangelio, en su esencia más pura, es un desafío radical a cualquier estructura que priorice el beneficio humano o la vanidad sobre la verdad divina. El poder del mensaje de Pablo chocó frontalmente con el poder del dinero. La conversión masiva de los efesios no solo impactó sus almas, impactó sus bolsillos. Demetrio, un platero astuto y líder de un gremio influyente, fabricaba réplicas de plata del templo de Artemisa y sus ídolos, vendiéndolos a precios exorbitantes a los devotos que visitaban la ciudad. La disminución de la demanda de estas baratijas sagradas no era una cuestión de fe para Demetrio. Era una amenaza directa a su sustento y al de sus artesanos. Su astucia no conocía límites, y viendo cómo su próspero negocio se desvanecía ante la creciente influencia del cristianismo, su corazón se llenó de resentimiento y cálculo. Este no era un debate teológico, era una guerra económica. Demetrio convocó a sus colegas, tejiendo una red de engaño y temor. No solo argumentó que su comercio estaba en peligro, sino que, con una maestría manipuladora, apeló al orgullo cívico y religioso de la multitud. Nuestra diosa Artemisa está en peligro, su magnificencia está siendo despreciada. Era una táctica brillante. Disfrazar la avaricia personal con un celo religioso, movilizando a una ciudad entera contra un solo hombre y su mensaje. La verdad, para Demetrio, no era un bien a buscar, sino un inconveniente a eliminar, especialmente cuando desestabilizaba sus intereses materiales. La chispa encendida por Demetrio pronto se convirtió en un infierno. El teatro, ese colosal anfiteatro capaz de albergar a 25,000 almas, se transformó en un caldero hirviente de furia. La multitud, incitada por el gremio de plateros y galvanizada por una ceguera colectiva, arrastró a Gayo y Aristarco, 2 compañeros de Pablo, hasta el centro de la arena. Las calles resonaban con un solo grito, monótono y ensordecedor: «Grande es Diana de los Efesios». Diana era el nombre romano de Artemisa. El clamor no cesaba. Durante 2 horas interminables, el eco de esa devoción pagana y vacía rebotó en los muros de la ciudad, un grito que no buscaba la verdad, sino la aniquilación de cualquier disidencia. Pablo, con su corazón de pastor, sintió el impulso de lanzarse en medio de la vorágine para defender a sus hermanos, para confrontar la locura.
Pero los discípulos, con una sabiduría que superaba su propia bravura, lo retuvieron, sabiendo que su presencia solo echaría más leña al fuego. Y no solo ellos, incluso algunos de los asiarcas, las autoridades provinciales responsables de los cultos paganos y los juegos, intervinieron. Milagrosamente, aquellos que deberían haber sido los primeros en condenarlo, reconocieron la inocencia de Pablo y le aconsejaron no exponerse al peligro. En medio de la locura desatada, el Dios soberano, el Señor del cielo y la tierra, intervino silenciosamente, orquestando eventos y corazones para proteger a su siervo de una muerte segura. La victoria del Evangelio en Éfeso no se logró con espadas ni con fuerza bruta, sino con la intervención divina y la razón. Cuando el caos alcanzó su punto álgido, el escribano de la ciudad, un funcionario público con autoridad y respeto, se alzó para calmar a la turba. Su voz, aunque sola, cortó el estruendo con una autoridad inesperada. Recordó a la multitud iracunda la reputación inquebrantable de Éfeso como guardiana del templo de Artemisa y de su imagen caída del cielo. ¿Quién podría negar eso?, les inquirió con lógica implacable. Luego, con una calma que desarmó la violencia, advirtió sobre el peligro de un tumulto sin justificación. Si Demetrio y sus artesanos tenían una queja legítima, existían tribunales, procuradores, la ley debía seguir su curso. Pero si lo que buscan es un pretexto para el alboroto, continuó, su voz cargada de advertencia, corremos el riesgo de ser acusados de sedición por Roma. Fue una jugada magistral, apeló al orgullo cívico, al miedo a la ley romana y, sobre todo, a la cordura. Confirmó que Pablo y sus compañeros no eran sacrílegos, ni habían proferido blasfemias contra la diosa. No habían cometido delito alguno que justificara tal violencia. Las palabras del escribano obraron como un bálsamo. La multitud, poco a poco, comenzó a dispersarse, sus gritos apagándose en un murmullo de vergüenza y confusión. La razón, apoyada por la providencia divina, había prevalecido. El Evangelio había demostrado su poder sin recurrir a la violencia, consolidando su victoria en los corazones y mentes, incluso de aquellos que habían intentado aplastarlo. El corazón pastoral de Pablo, a pesar de los peligros inminentes y las amenazas a su propia vida, nunca flaqueó en su amor y preocupación por las iglesias. Tras el tumulto de Éfeso, lejos de huir despavorido, se mantuvo firme, su alma ardiendo con el fuego del Espíritu. Su partida de Éfeso no fue una retirada cobarde, sino una estratégica, orquestada por Dios, para continuar expandiendo el reino. Viajó a Macedonia, luego a Grecia, y antes de regresar a Jerusalén, se detuvo en Mileto, a unos kilómetros de Éfeso. Desde allí, con un anhelo profundo en su corazón, convocó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Imaginen el reencuentro, hombres que lo amaban como a un padre espiritual, escuchando sus últimas instrucciones. Con lágrimas en los ojos, Pablo les recordó su incansable labor entre ellos, cómo había predicado sin cesar, de casa en casa y públicamente, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les advirtió sobre los lobos feroces que intentarían desviar al rebaño, los falsos maestros que distorsionarían la verdad. Les exhortó a velar, a cuidarse a sí mismos y a toda la grey, la iglesia que Jesús había adquirido con su propia sangre. Sus palabras no eran solo consejos, eran un testamento de amor, un eco de la ternura de Cristo. Oró con ellos, y al final, la despedida fue desgarradora. Los ancianos, con el corazón oprimido, cayeron sobre su cuello, llorando amargamente, no tanto por su partida, sino porque Pablo les había dicho que no volverían a ver su rostro. Era la profunda conexión de un pastor que amaba a sus ovejas hasta el extremo, un hombre cuya vida entera era un testimonio de dedicación, oración incansable y un consejo sabio y compasivo. La vida de Pablo fue una sinfonía de resistencia. Este apóstol, incansable en su misión, conoció el cansancio más allá de lo imaginable,
noches sin dormir, viajes extenuantes, la fatiga de predicar sin descanso. Experimentó la persecución en todas sus formas más brutales: latigazos, apedreamientos, prisiones, naufragios. Sufrió la deserción de amigos y colaboradores, hombres que, ante el rigor del camino, eligieron apartarse. Y conoció la tristeza, esa punzada profunda en el alma al ver a las iglesias desviarse, al enfrentar la incredulidad, al lamentar la tibieza de algunos. Pero en medio de todo este torbellino de adversidades, Pablo no se quebró. Su fuerza no residía en su propia voluntad, sino en una fuente inagotable de poder divino. Mirando al Calvario, el lugar de la máxima humillación y el mayor triunfo, renovaba sus fuerzas. Cada cicatriz en su cuerpo era un recordatorio de que su sufrimiento era una pequeña ofrenda en comparación con el sacrificio de Cristo. Cada rechazo, cada traición, cada desilusión, lo impulsaba a aferrarse aún más a aquel que lo había llamado. Su mirada estaba fija en la cruz, no como un símbolo de derrota, sino como la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el mundo. Desde esa perspectiva de la redención, Pablo encontraba propósito en su dolor, consuelo en su angustia, y una esperanza inquebrantable que lo impulsaba a seguir adelante, sin importar el costo. El cansancio se disipaba ante la energía del espíritu, la persecución se convertía en una oportunidad para testificar, la deserción confirmaba la necesidad de confiar solo en Dios, y la tristeza se transformaba en una compasión más profunda por las almas perdidas. Esta historia de Éfeso no es solo un relato de la antigüedad, es un espejo que refleja nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces el evangelio auténtico es desafiado hoy por los Demetrios de nuestro tiempo? El sistema del mundo, con sus ídolos modernos del materialismo, el poder, el placer efímero y la opinión pública, se levanta con la misma furia de la turba efesia cuando sus intereses se ven amenazados. La verdad de Cristo, con su llamado al sacrificio, a la santidad y al amor incondicional, siempre será una piedra de tropiezo para un mundo que prefiere las tinieblas a la luz. Es un mensaje que incomoda, que confronta, que desestabiliza las zonas de confort. Pero aquí reside la lección eterna y consoladora. Dios sostiene a quienes permanecen fieles. Él no abandona a sus siervos en medio de la tormenta. Así como Pablo fue protegido milagrosamente en Éfeso, así el Señor promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La fidelidad no garantiza la ausencia de pruebas, sino la certeza de la presencia divina en medio de ellas. No se trata de evitar el conflicto, sino de afrontarlo con la confianza inquebrantable en aquel que ya ha vencido al mundo. El verdadero evangelio siempre desafiará, pero el Dios verdadero siempre sostendrá. Música ascendente, majestuosa y llena de esperanza, con coro suave al final. Así, queridos hermanos, en medio de la vorágine de este mundo, recordemos que la fe en Jesucristo es el único ancla inquebrantable. Que el ejemplo de Pablo, su amor inquebrantable, su resistencia invencible, nos impulse a no temer las batallas que el Evangelio nos presente, porque el poder del Dios viviente es infinitamente mayor que cualquier tumulto, cualquier persecución, cualquier ídolo forjado por manos humanas o por el corazón egoísta del hombre. Permanezcamos firmes, con nuestros ojos fijos en el Calvario, pues solo allí encontramos la fuerza para vivir y la esperanza para morir. No temamos, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. Su fidelidad es nuestro escudo y su verdad, nuestra victoria eterna. Y en este camino, Él, con su gracia inagotable, nos capacitará para ser fieles hasta el final. Que la luz de su Evangelio siga brillando a través de nosotros, transformando el mundo, un corazón a la vez. Si este mensaje tocó tu corazón, apóyanos compartiendo este video, deja tu me gusta y suscríbete a Herencia Profética White.
Activa la campana para seguir descubriendo los poderosos relatos del libro Los Hechos de los Apóstoles. Que la luz del Evangelio siga brillando en tu vida.